Bienvenidos amigos a un programa más de The Nerds y Nota Nerds, el capítulo 90. ¿Cómo están amigos? John, Muy Lalo, ¿cómo bien, están? muy bien. Muy bien, Después de aquí. regresar de Afganistán, ya estoy de vuelta acá al De programa. Narnia. De Narnia, exacto. Pero No, bueno, no, no, porque de Narnia sales del armario y no. pero bueno amigos, les tenemos hoy un programa bastante spooky diría yo, pero antes que nada vámonos a la realidad. G.I. Joe regresa con Snake Eyes, pues al parecer esta franquicia no estaba en el olvido. Este spin-off, que se estrenará el próximo 23 de julio, nos contará el origen de este icónico ninja que forma parte del imaginario de esta saga de culto de los 80s. Al fin y al cabo, se trata de una película de acción, que por muy trillada que parezca nos emocionó de ver al personaje de regreso. Ya sabemos el nombre de la nueva peli de Transformers. Y lo mejor de todo es que ahora sí veremos a los Maximals como protagonistas. El título será Transformers Rise of the Beast. Lorenzo Di Bonaventura, su productor, mencionó que ya era momento de darle un giro a la franquicia y presentar a esta variante de los robots favoritos de muchos. Batman Beyond regresa en forma de cómic. Después de 8 años de no tener nuevas historias de esta faceta futurista del Caballero de la Noche, llega la serie de Batman Urban Legends, donde tendremos un cómic entero dedicado a las calles de Neogótica, con una historia original llamada Wake. Estará escrita por Jackson Lansing. Halloween Kills estrena póster y tráiler. Si creías que por fin Michael Myers había sido detenido por Laurie Strode, pues resulta que logró escapar, una vez más, y regresará a cines el próximo 15 de octubre. Para promocionar esta nueva entrega se liberó un póster que nos deja ver en su majestuosidad toda la hermosura de su rostro, junto con un nuevo tráiler. Shang-Chi traerá de vuelta a un viejo conocido. El pasado viernes Marvel lanzó el primer tráiler en forma de esta peli que será lanzada el próximo 3 de septiembre, en donde, aparte de conocer la importancia de los 10 anillos en la historia del personaje, vemos hacia el final al que parece ser ni más ni menos que Abomination. ¿Qué papel jugará? Lo sabremos en 2 meses. Y bueno amigos, ya estamos de regreso de la realidad y precisamente el capítulo que les tenemos el día de hoy tiene que ver no específicamente con el género del terror, pero sí con dos películas que nos hayan hecho flipar, como dicen los españoles. Cada uno, joder, a cada uno. Terror. Dos a cada uno. Dos a cada uno que nos hayan hecho flipar de terror. Entonces tenemos un gran capítulo y me gustaría a mí empezar con mis dos selecciones, que obviamente si saben del género del cine de terror, pues obviamente generacionalmente se podrán identificar con una o con la otra. La primera es nada más y nada menos que El Exorcista. Como bien saben, pues esta es una de esas películas cumbres en el género del terror. Y no podemos hablar del cine de terror o hablar de películas que nos hayan hecho morirnos de miedo sin hablar del Exorcista, ¿no? Creo que El Exorcista es una película que a lo largo del tiempo ha dado muchísimo de qué hablar. Una de las cosas que yo más recuerdo de esta película y que justo les quería mencionar era cuando yo tomé clases de análisis de la industria radiofónica, esa materia me la dio Ángel Cabrera de Z Films. Y pues Ángel Cabrera nos platicó mucho acerca de esta película porque el que hizo el diseño sonoro es mexicano. Entonces, curiosamente ganó un Oscar por mejor diseño sonoro y andaba este señor, viajó con tal cual una tina llena de madre y media, de porquería y media, que le sacaron patines, tubos de PVC en el aeropuerto y le dijeron, señor, ¿por qué está viajando con toda esta basura? Y él decía, pues es que esto no es basura, es que voy a hacer el diseño sonoro de una película. Ok, pues pásele, ¿no? Ya lo dejan pasar y llega, y tal cual todos los sonidos que escuchamos de Pazuzu poseyendo al personaje de Linda Blair, está hecho con tubos de PVC en el que él agarraba y hacía sonidos así, y esos Como sonidos, Didgeridoo. exactamente, esos sonidos se volvieron los sonidos, y prácticamente era una película que antes del diseño sonoro, cuando la ven los productores y el director, dicen, pues sí, sí, los efectos, sí da miedo. Y cuando la ven ya con el diseño sonoro, se cagaron de miedo y dijeron, oigan, es muy probable que esto nos lo vaya a tirar para atrás el censorship porque esto está muy cabrón. No nos van a dejar proyectarla así, ¿no? Pero pues, oh sorpresa, el censorship no pudo decir nada porque lo que la hacía más espeluznante era el diseño sonoro.
Entonces, ese diseño sonoro es lo que hizo al Exorcista ser una película genuinamente de terror. O sea, hablamos de que esas capacidades es lo que hace al Exorcista ser el Exorcista, ¿no? Y es gracias al gran trabajo de un mexicano. Entonces, ya desde ese entonces los mexicanos estaban metidos en el cine ese nivel en Hollywood y ya tenían ese ímpetu por el trabajo del audio y del diseño sonoro, ¿no? Inclusive Martín Hernández, que es también un grande en la industria radiofónica en México y también en el diseño sonoro. Martín Hernández ha ido a Skywalker Sound a grabar sonidos de helicópteros con 2 micrófonos Neumann, así pasan los helicópteros y todo esto. O sea, pero estamos hablando de que históricamente los mexicanos han estado metidos en el cine y uno de esos ejemplos fue ¿no? Precisamente por eso es eso, así espeluznante, y creo que gracias al remake que hicieron a principios de la década de los 2000, en los que veíamos tal cual al personaje de Linda Blair bajar de espaldas. El Spider-Walk. El Spider-Walk, creo que es una de las escenas que más me ha quitado el sueño en mi vida, ¿no? Entonces, creo que hablar de esta película es importante. Me interesa conocer sus opiniones de ustedes, amigos, y las de los escuchas de este programa. Oye, yo quiero rescatar algo del Exorcista, porque es curioso. Ahora, uno es que es una de las pocas películas que han agarrado el libro y subrayándolo para seguir tal cual un guión, ¿no? O sea, esa adaptación viene casi textual de la novela. Y la segunda, que esto puede ser rumor, puede ser leyenda urbana, pero en la escena final donde Carras se tira por las escaleras una vez que está poseso por el demonio, ves que llega su amigo sacerdote y le empieza pues, a dar la extrema unción, pues ya se está muriendo Carras. Se dice que para esa escena el director de la película agarró al actor después de muchos intentos y no salía, y no salía, y no salía. Lo agarró y le dijo, mira, ven, vamos atrás del remolque y te voy a explicar cómo hacer la escena. Y que se lo agarró a putazos, güey. El director se agarró a putazos al actor y el actor entró en un estado de... Y dijo, ahora sí, cabrón, vamos a filmar la escena. Y es por eso que el actor se ve tan consternado cuando ve a Carras y le está ya dando la bendición, pero es pues muy genuina la actuación. Bueno, se rumorea que fue por unos putacitos del director. Y también... Pues, o sea, a la mamá de Regan, también hay una escena muy famosa en la que... la escena que la jala, ¿no? La escena que la tiran al piso, ella grita. La jalan con... Y no, güey, o sea, cae al piso y ella pega un grito de dolor que dices, verga, qué buen acting. No, es cierto, la señora se lastimó la columna de ese putazo. Se lastima la columna e inclusive en el pietaje original le hace así a la cámara. O sea, cuando siente el putazo le hace así y bueno, tantas cosas, ¿no? Digo que podríamos estar 2, 3, 5 programas enteros. También claro, algo importante. Richard Duarte es el nombre de la persona que quería mencionar. Es el mexicano que les decía, Richard Duarte, que fue el Foley Mixer junto con el Foley Artist, que fue Matthew Detman, pero esto fue en la versión del 2000. Las versiones originales, déjenme encontrar el dato, es que creo que está uncredited, o sea que no tiene crédito realmente, y no aparece ni siquiera en IMDb, pero es un mexicano, eso sí es un hecho, eso me lo dijo Ángel Cabrera en su momento. Aquí está el nombre, creo que es Gonzalo Gavira. Gonzalo Gavira. Lo que yo quería comentar al respecto de la película es, más allá del miedo que da y de la producción y todo, el ámpula social que levantó, ¿no? Porque realmente es la primera película que retrata el rito del exorcismo como tal, y sí causó miedo y revuelo en la sociedad, sobre todo en la sociedad cristiana, ¿no? Que cómo alguien se atrevía a sacar en una película eso, que es pues tan sagrado de una u otra forma y que tiene que ver con ritos que no son, o hasta ese momento no eran tan abiertos al público, ¿no? Eso también tuvo ahí un peso importante. Pues sí, y efectivamente cambió por completo el género del cine de terror tal cual, y creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, y películas que hacen, que hay un antes y un después de esto,
pues es El Exorcista, ¿no? O sea, hablar de cine de terror, pues tenemos que mencionaríamos genuinamente El Exorcista, algunos mencionarían Halloween de John Carpenter. O sea, hay muchos referentes, pero creo que El Exorcista es de esos que sí, sin duda, es de esas películas que yo la verdad veo una vez cada cierto tiempo y no la vuelvo a ver porque sí me perturba demasiado. Y hablando de esas películas que nos perturban, me voy a pasar a mi segunda película, que es nada más y nada menos que It de Stephen King, o Eso de Stephen King, la versión de 1990, que en realidad es una miniserie, y en México, pues la verdad es que la vimos siempre como una miniserie dividida en dos hasta que salió el DVD hacia finales de los 90, en los que ya te venían todo en uno solo, en un DVD doble capa, que ponías de un lado y luego cambiabas del otro, y que dividen la historia básicamente, al igual que en los reboots que acaban de salir hace poco de Andy Muschietti, pues la dividen en dos, ¿no? Niños y luego adultos, ¿no? Porque esta película a mí me parece genuinamente perturbadora, porque dependía completamente del acting de los personajes, ¿no? Y aunque el acting en algunos personajes es francamente malo, sobre todo en el Bill Denbrough adulto es malísimo ese actor, pero verdaderamente malo, pero de todas maneras, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un Tim Curry que a mi parecer es un mucho mejor Pennywise que lo que es este Bill Skarsgård. Bill Que Skarsgård no es malo, no es no malo. es malo Bill Skarsgård, pero Tim Curry, híjole, ese Pennywise, no, yo creo que no van a poder encontrar un Pennywise tan horroroso, tan Más. Es que lo que tiene el Pennywise de Tim Curry es que no tiene efectos especiales. Es Sí, un Pennywise de carne y hueso. Podría ser un payaso de la calle. Esa es la gran diferencia. Y creo que cuando la fuimos a ver al cine en su momento, inclusive lo platicábamos Román, tú y yo, Eduardo, pues es que no me da miedo este Pennywise. O igual ya no es para mi generación. Pero el punto es que ese Pennywise era un Pennywise que podías ver en la calle y era un Pennywise que te daba terror porque cuando abría la boca y sacaba los dientes eran dientes de prostéticos, no eran dientes hechos en tercera dimensión. Eso es lo que a mí me daba miedo. Eso y obviamente el magnífico acting, como en escenas tan emblemáticas cuando por ejemplo sale de la regadera, que creo que todas las personas de mi generación que vieron esa chingada película no pueden bañarse tranquilamente desde que la vieron y siempre voltean a ver a la coladera pensando que va a salir el chingado payaso, ¿no? O la grandiosa escena cuando con Beverly, el gordito, se me olvidó su nombre, que no es Bill, se me olvidó el personaje del gordito, maldita sea. A mí también. ahorita te digo, tú no te preocupes. Sí. Entonces, ese personaje besa a Beverly y de repente ve a Beverly a través del espejo y ve que trae los pantalones amarillos de Pennywise, lo aleja y mocos, acababa de besar al pinche payaso. Y que le dice, kiss me, fat boy. O sea, ese tipo de escena lo hace grandioso. Y la otra escena con la que me parece que es ampliamente perturbadora, inclusive más que lo que intentaron hacer en el remake de Andy Ben Hanscom. Ben Hanscom, exactamente. Es esta escena cuando Beverly llega a su casa ya de adulta a buscar a su papá y se da cuenta que pues no vive ya su papá ahí, que vive una ancianita tierna y no sé qué. Y esa ancianita en la original de 1990, a mí esa escena se me hace más perturbadora porque igual se hace con prostéticos. Y es tan simple y tan sencillo como que se le cae la taza a Beverly al piso del café, esa taza estalla y vemos que hay sangre. Y esa sangre, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo levanta la viejita y se hace así, trae la cara completamente como si fuera una momia muerta, recién muerta, pero recién hecha momia, desfigurada. Y esa escena es perturbadora porque obviamente persigue a Beverly, la alcanza a agarrar del brazo y tú dices, no mames, qué horror, o sea, porque eso realmente tú dices, esto sí podría suceder en la vida real, o sea, esto sí lo podría ver. Mientras que en el remake sale un pinche monstruo en 3D que sí está feo y sí te perturba y lo que quieras y persigue a Beverly. Pero dices, meh. La neta es que creo que la onda de los prostéticos, la onda de Tim Curry hace genuinamente más perturbadora esta película y sin duda esta película marcó por lo menos a mi generación, que es la generación de finales de los 80s y principios de los 90s, la marcó por completo. Oye, la escena del álbum fotográfico también a mí se me hace de lo más perturbador, que estás viendo una fotografía y sale el payaso, se sube al poste y te empieza a hablar.
Esa está, a Esa mí me está gustó chida, bastante. pero yo tengo que decir algo al respecto de eso, porque esa escena la recrean en el remake de Andy Muschietti, y la verdad es que esa escena sí me sacó un pedo en la de Andy Muschietti. Tengo que aceptarlo, que es la escena de las diapositivas, y que de repente, madres, güey, te brinca el pinche payaso de putazo, güey, y dices, espérate, cabrón, no mames. Que por cierto, esa es improvisación pura y le hicieron para sacarle un pedo a los chavitos. Los chavitos no sabían que iba a salir el payaso. Entonces la reacción de los morros de ¡ah! Es totalmente genuina. Lo hicieron Está a chingón. propósito. Y tiene también, o sea, no quiero dejar al lado el remake porque sí tiene cosas que son perturbadoras y que están muy bien hechas, que por ejemplo en la original no se hacen y en la nueva sí se hace. En la original el tema de la biblioteca es muy noble, es muy, muy buena onda, pero en la nueva es perturbadora porque está Ben Hanscom de niño hojeando los libros de historia de Derry, que obviamente Derry es un lugar importante en Maine para toda la obra de Stephen King, y está hojeando los libros y en el fondo vemos fuera de foco a la bibliotecaria que trae una jeta hecha mierda, pero fuera de foco y vemos que le empieza a sonreír. Tú dices, puta, esto se va a poner de la chingada, ¿no? Y ese tipo de detallitos que tiene la historia son muy buenos, ¿no? O sea, o la pintura que este Stan le tiene miedo. Tiene detalles que la verdad ahorita yo ya como adulto pues ya soy un poco más, digamos, invulnerable a eso, pero seguramente personas en generaciones más actuales sí le sigue dando ese dread, ese terror. Pero bueno, amigos, ¿Sabes con esto qué concluyo yo mi... pasa? Y bueno, Cuéntenme ustedes. a mí me gustaría cerrar nada más con precisamente en una entrevista que le hacen a Tim Curry y le preguntan acerca de Pennywise, ¿por qué Pennywise es lo que es? Y él contesta, what's fun about Pennywise is that the clown is traditionally a very cozy, comforting image, and Pennywise is none of those things. Que es, pues sí, un payaso te debe de dar risa, es tu amigo, tu compañero, está contigo. Pennywise no. No, Y o sea, supo a atrapar partir de esa parte ahí, muy, muy bien. a partir de ahí fue una generación de niños que empezamos a odiar los payasos. O sea, yo nunca tuve un chingo de payaso en mis fiestas infantiles, ni de coña. Y creo que eso fue generacional, ¿no? Entonces, arroja ese tipo de cosas. Pero bueno, cuéntenme ahora ustedes cuáles son sus picks. Vas, Millón. Pues yo creo que, yo digo, yo no soy tan fan del género, sí lo he visto y demás. A mí ahorita me llamó muchísimo la atención una película llamada Don't Breathe, dirigida por Federico Álvarez, salió en 2016. Federico Álvarez es un uruguayo que ha hecho bastantes cosas de terror, pero esta Don't Breathe trata la historia de tres rateros que se meten a la casa de un ciego a robarle algo que parece ser un botín muy jugoso, pero ahí es donde se comienza a hacer todo el desbarajuste total. La película tiene este thriller psicológico, es muy pesada. Por supuesto, estás hablando de un ciego que fue fuerza de élite en la guerra del Golfo, o sea, operaciones especiales, y todo es no respires porque te puede escuchar. Y se desenvuelve en una casa vacía, en un vecindario que está totalmente vacío y que irónicamente solo vive pues este señor ahí y empieza a dar unos hilos de tuerca bastante rudos hasta que te das cuenta que los protagonistas sobrevivientes que quedan en ese show dentro de la casa descubren todavía un terror peor, que el señor pues obviamente tenía a una persona cautiva en su casa y te cuentan su historia. Todo esto va en función de robar el dinero que él recibió por la muerte de su hija, ¿no? ¿Y a quién tiene presa? A la muchacha que atropelló a su hija. Entonces, todo esto comienza a ser un tema de persecución, pero persecución dentro de una misma casa, ¿no? Ductos de ventilación, cuartos, sótano, y es una atmósfera que yo les recomiendo muchísimo que la vean. Inclusive ya salió, o bueno, más bien va a salir este año la segunda parte con un Stephen Lang Stephen Lang es el actor que hace de ciego y que honestamente nos muestra pues un tipo duro, pero muy terrorífico y que te puedes dar cuenta de que lejos de que sea una persona lisiada,
Sí, sí es ciego, pero es una mente muy perversa. Yo se los recomiendo bastantísimo Don't Breathe, con unas secuencias muy al estilo, ya saben, al estilo totalmente yankee de ansiedad y terror que les puede proporcionar este tipo de filmes. No sé si quieran comentar algo de esta movie. No, pues bueno, lo platicamos fuera de la grabación, que yo no la he visto, ya me la vendiste y sí le voy a echar un ojo para ver qué tal está. No, hombre, y de verdad que la van a pasar muy bien porque van a estar al filo totalmente de donde estén, de la cama, de la butaca, de donde sea. Y es muy fuerte, o sea, sí tiene temas bastante heavies. Y como segunda, y para cerrar mi parte, pues yo creo que REC, que es este exquisito falso documental que hacen estos Jaume españoles Balagueró. de Balagueró, correcto, que ganaron el premio Sitges y que honestamente, bueno, Balagueró fue como la mente maestra, no le quito el mérito a Paco Plaza, por supuesto que no, pero la idea original, todo esto de que sea falso documental, de que esta reportera Ángela Vidal nos esté mostrando la vida nocturna y que de repente tengan una llamada, ya sabes, de estas radios, ¿no? Que llevan y la policía reporta un incidente en tal lugar, llegan a un edificio de departamentos y que en este edificio de departamentos comience el terror puro y absoluto de una locación aislada totalmente porque se cree que es un virus. Todo visto a través de los ojos del camarógrafo que jamás en la vida lo ves en la peli, ¿no? Y es es el testigo que va viendo todas las acciones que hay. La escena del bombero, por ejemplo, cuando cae, que eso sé que igual es spoiler alert, pero es todo lo que a lo que nos sumerge REC, pues sí está, o sea, es psicológico, pero sí es un terror absoluto. Y el terror de persecución creo que es el peor que puede existir en la vida, que es lo que sufren todos los protagonistas, vecinos normales, como tú o como yo, y que se ven envueltos en un tema que desconocen todos, pero que cada uno de ellos se va muriendo. No, y O que sea, tiene digo, esta onda racial también súper marcada, ¿no? Híjole, parece chiste, pero ahora más bien resulta ser anécdota, ¿no? Que hay un personaje del edificio que es como un señor abiertamente homosexual, ya grande, como en sus 40 saltos, casi 50, que de repente les O dice sea, a me acabas todos, de decir anciano. pues es que este señor sí se ve mucho más grande, tú no te ves más grande, pero este señor sí agarra y les dice, es que son estos chinos, ¿no? exacto, Y tú dices, que tiene la espérate, puerta cabrón. abierta, que tiene todo el tiempo, Exacto. exacto. Y tú dices, ah, cabrón, o sea, ahorita eso ya me suena un poquito más razonable, ¿no? Pues el coronavirus empezó en Wuhan, en China, y eso claramente era un reflejo social de lo que en España representa la comunidad asiática, pero ahora más bien ese tipo de cuestiones, cuando recién empezó el COVID, yo escuché y vi esos comentarios en personas cercanas a mí decir, puta, ya hay unos chinos, aléjate. Tú espérate, cabrón, pues no es así, güey. O sea, No, y cabe destacar que es curioso, el señor gay que habla, lo citan en muchos foros, ojo, nadie de la producción lo dijo, lo citan como mexicano, el mexicano que critica a los chinos dentro del filme. Y sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Digo, honestamente, bueno, pues creo que lo que salva la película es cómo está estructurada a nivel videojuego, que vas por niveles, vas subiendo. Primero te quieres escapar, te descubres que por abajo ya no puedes escapar, las autoridades sellaron todo y te vas hacia arriba y descubres la amarga verdad, que más bien estos son experimentos y todavía peor, descubres que es más satanismo que otra cosa dentro de un tema de exorcismo que se intentó hacer a través de los trabajos de un doctor por una niña portuguesa que curiosamente desaparece, se hace un temote en Portugal y resulta que la niña más bien se encontraba en España. la niña Estos experimentos. Medeiros. La niña Medeiros, que resulta ser uno de los personajes más putamente escalofriantes del Sí, cine, sí lo es. aunque aparezca poquito. Yo sí confieso que ese personaje sí me quitó varias noches de sueño cuando yo vi Es la que película recién salida. a cualquiera, y más con escenas de Night Shot, porque ahí sí ya está sumergido en Exacto. puta madre, ¿qué va a pasar? Y por cierto, dato de trivia, el personaje que hace el fauno
es un personaje, en el laberinto del fauno es un personaje altísimo que se llama Doug Jones, que hay dos personajes que hacen ese tipo de personajes en la industria del cine. Uno es Javier Botet, que es el que hace de la niña Medeiros, y el otro es Doug Jones, que son los únicos dos personajes que hacen ese tipo de personajes como larguiluchos y altos regularmente. Son esos dos personajes que son como los que tienen esa batuta siempre. Órale, no, pues está, pues no sé, la verdad es que vean Rec, bueno, vean también las que dijo Ale, y Samito, a ver, con qué vas a cerrar este programa, papá? Pues son las dos películas que más me han asustado en toda mi vida. La primera de ellas es Poltergeist, dirigida por Tobe Hooper, de 1982. Aquí nos retratan a la familia Freeling, que viven no es suburbio, es digamos, un fraccionamiento de California que se llama Cuesta Verde. El papá es un exitoso corredor inmobiliario, tiene a su familia de 3 hijos, a Dana de 16, Robbie de 8 y Carol Ann de 5, ¿no? ¿Y qué pasa? Es alrededor de Carol Ann que se desarrolla todo esto, ¿no? Nos damos cuenta que la niña tiene un contacto con un plano superior o como le queramos llamar, y todo se empieza a desarrollar porque ella en la estática de la televisión de esa época, pues empieza a platicar con algo, ¿no? O con alguien. Y a raíz de eso, pues empiezan a dar el fenómeno que conocemos como poltergeist, ¿no? De que se caen vasos de leche, se mueven muebles de la misma casa, que en principio pues te da risa, ¿no? Y ya después se suscitan toda una serie de elementos o de sucesos macabros que terminan con la abducción de la misma niña Carol Ann por un árbol retorcido, ¿no? A través de la ventana, todo eso sucede es a través del armario de donde duermen los niños que esta niña desaparece. Y es en esa escena donde surge el personaje, ni siquiera los espíritus chocarreros que acompañan a Carol Ann durante todo el relajo, ¿no? Sino el payaso, el chingado payaso que tienen los niños de peluche, es lo que en lo personal a mí me llegó a quitar muchas semanas de sueño, literal. Y aparte Porque nosotros teníamos un payaso así, güey. es que Teníamos un era pinche muy payaso parecido. así, güey. Entonces, ese fue mi gran tema, ¿no? Que yo tenía mi payaso ahí en la silla todas las noches y ya no lo pude ver de nuevo de la misma forma, ¿no? Lo terminamos encerrando, no me acuerdo ni en dónde. Al final eso es lo que más me llegó a espantar de la película. Y ya, bueno, viene toda después un trabajo por un equipo de parapsicólogos que llegan a ayudar a la familia porque nadie Que les cree también que es, o sea, hay una dualidad en un capítulo de Los Simpson que básicamente es igual Poltergeist, ¿no? También. Es que para ya iba ya en la parte de los datos curiosos, ¿no? Al final se logra resolver todo el misterio, logran rescatar a la niña digamos, suceso paranormal que se da porque, y es medio Pet Sematary el asunto, ¿no? La casa donde estaban ellos, pues resulta que se había puesto sobre un cementerio, ¿no? Entonces, sobre un cementerio indio. se construyó sobre un cementerio. Indio. No, Pues no, es que no me así lo acuerdo dicen si en era. Los Simpson, No, güey. en Los Simpson dicen eso, en Los Simpson dicen Ajá, eso. exacto. Sí, pero acá no me acuerdo si era el cementerio indio o no, pero sí es un cementerio. Según yo sí, Y, también es un cementerio indio. y al final, bueno, pues sí terminan rescatando a la niña, se van, la familia sigue y hay 2 secuelas más, ¿no? Aquí lo interesante de esto, digo, la película es relativamente buena, tuvo una buena recepción en su momento, y hay 2 datos curiosos que a mí me gustan mucho alrededor. El primero es que detrás de la producción de la película está Steven Spielberg, ¿no? Y en su momento, o existe más bien el rumor, igual que el que tú decías del Exorcista Millón, que el Steven Spielberg estuvo dirigiendo o codirigiendo al parejo de este Tobe Hooper la película. Nada más que evidentemente no podía salir en los créditos como codirección o como dirección, porque en ese momento también estaba dirigiendo E.T., ¿no? Entonces, pues no puedes tener 2 cachuchas al mismo tiempo en Hollywood. Ese es el primero.
Y el segundo se habla de la maldición de Poltergeist, ¿no? ¿Por qué maldición? Porque mueren, alrededor de la filmación de la trilogía, mueren 4 personas desafortunadamente. La primera de ellas es Dominic Dunne, que es digamos, la hermana mayor de Carol Ann. Fallece, y aparte las situaciones en las que fallece, ¿no? Ella es, pues sí, prácticamente asesinada por su exnovio a los 22 años, ¿no? Que por celos y por tonterías de noviazgo la termina asfixiando y desafortunadamente ella termina muriendo en el hospital después de quedar en coma. Y la segunda más que llama más la atención, bueno, es la de Heather O'Rourke, que es ni más ni menos que la pequeña Carol Ann, ¿no? Que a sus 12 años empieza todo, desafortunadamente empieza todo lo de su muerte por una complicación en un padecimiento respiratorio que la lleva a una sepsis generalizada y pierde la vida, ¿no? Esos son como los dos fallecimientos más llamativos, y los otros dos es el de Julian Beck, que personifica este espíritu maligno en la segunda película, que es como un pastor con un sombrero y una mirada así toda psycho. Y el segundo es el de Will Sampson. Y este actor nativo americano, seguro lo recuerdan por la personificación que hizo de este paciente de psiquiátrico en la excelente película One Flew Over the Cuckoo's Nest, en compañía de Jack Nicholson, ¿no? Él también aquí en esta segunda entrega personifica un espíritu bueno que ayuda a Carol Ann en su momento, ¿no? Entonces, estas 4 figuras fallecen desafortunadamente alrededor de la filmación de toda la serie y lo hacen un dato interesante, ¿no? Alrededor de la filmación, ¿no? Y que, por cierto, de lo que tú estás diciendo, Samu, de Poltergeist, yo recuerdo mucho la primera vez que escuché esa palabra, y aunque no lo creas, fue viendo un documental de Ed y Lorraine Warren, que son estos famosos cazafantasmas en Estados Unidos. Ajá, que pues más bien ellos te dicen que el poltergeist pues es un fantasma que tú lo vas criando, más bien es una entidad que tú la vas criando y va creciendo contigo hasta que obviamente empieza a acaparar todo. Digo, para quien no sabe, estos cuates fueron muy famosos por una de las películas de terror que podríamos tener mención honorífica, pero por el caso de Amityville, ¿no? Que al final ellos lograron sacar a los demonios de Amityville, que bueno, se hizo una película y varias historias respecto a eso, y que son los dueños del famoso museo de truculentos dentro de lo que el terror cabe, que hace poco fue noticia, ya que se habían robado a la muñeca Annabelle, la famosa muñeca Annabelle desapareció de sus vitrinas. Digo, nada más quería ir como dato. Sí, bueno, que son los artífices de que exista la franquicia del Conjuro, ¿no? A través de James Wan lo retoma y hace esta franquicia. Tal cual. Y bueno, por último, yo creo que esta no solo es de las películas de horror que más me han impactado, yo creo que está clasificada dentro de las mejores películas de la historia, ¿no? De ever. Y no es otra más que The Shining de Stanley Kubrick, ¿no? De 1980. Está basada en la novela de Stephen King y en lo personal yo la calificaría como la mejor adaptación que se ha hecho de una novela de Stephen King hasta la fecha, ¿no? Desafortunadamente, todas las películas que giran alrededor del universo... Pregúntale a Stephen King. A él ya de plano ni siquiera le interesa ver las películas que están... No, pero me refiero porque él dice justo, es la peor adaptación que han hecho de una revista. Es que existe, y este es un dato curioso, bueno, ya lo mencionaste, lo digo de una vez, ¿no? Durante todo, desde que se hizo el casting para la dirección de la película y todo, hubo un choque tremendo entre King y Kubrick, ¿no? Nunca se tragaron, nunca se llevaron bien y es mutuo, ¿no? De las dos partes. King dice que es la peor adaptación, bueno, no la peor, pero sí es una de las peores adaptaciones que se han hecho de sus novelas al cine. Y Kubrick dice que la novela, que es mejor la adaptación que él hizo de la novela y que creó como producto en ya la versión de cine, ¿no? Incluso hay un dato interesante.
el dato del bocho, ¿no? El dato del bocho, sí. Sí, Ese es el mejor, creo que la mejor manera de decirle a Kubrick, más bien de decirle Kubrick a Stephen King, o sea, tu historia es mía, ¿sí? fue el bocho. El bocho, para todos aquellos que no lo saben, el bocho originalmente es rojo en la novela y en la película aparece amarillo, y en una de las escenas el papá de Danny va conduciendo y si se dan cuenta hay un accidente. ¿Y qué es un accidente? Un tráiler o una grúa, no recuerdo, ahí díganme, pero según yo es un tráiler arriba de un bocho rojo. Ese era el accidente de la carretera. Y ahí es donde Kubrick le dice a Stephen King, púdrete, esta historia es mía. Que yo no estoy tan de acuerdo, aunque estoy totalmente de acuerdo con el trabajo de Kubrick, pero sí viéndolo en cuestión de novela versus película, pues más bien era una lucha encarnizada de ver quién la podía más. Y como el director en ese momento era Kubrick, pues fue el que pudo más. No, y la realidad es que las dos cosas son buenas. Yo ya leí la novela y por lo menos una vez cada 2, 3 años vuelvo a ver la película porque sí me impacta mucho, pero es una cinta que me gusta mucho. La fotografía que tiene Kubrick, la forma en la que cuenta la historia, todo este trip que se avienta el pequeño Danny Torrance por todo el hotel, desde en su carrito, cuando entra a la habitación 237. Eh, es excepcional, ¿no? La misma locación que escogen, todo es soberbio, ¿no? La historia, cómo cuentan este declive que tiene Jack Torrance en el Overlook, cómo su mente se va desquebrajando hasta hacerse o convertirse en parte de todos estos supuestos fantasmas que existen en el hotel, porque incluso hay varias teorías, ¿no? Ya de fans que dicen que cada vez que Jack Nicholson habla con alguien, con uno de estos muertos, hay un espejo de por medio, ¿no? Entonces, lo que hablan es más de una esquizofrenia alrededor de Jack Torrance, que puede o no ser causada por el ambiente del Overlook, pero al final, fíjense en el baño, fíjense en la cámara fría donde despierta, fíjense en el bar, y siempre hay un espejo presente, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se da esto, y son esos pequeños detalles que hacen a Kubrick el director que es hasta la fecha, ¿no? También aparece un elemento muy importante que es recurrente en otras historias de Stephen King, que es precisamente The Shining o este resplandor o esta digamos, habilidad supernatural que tienen algunas personas para poder conectar entre ellas y entre este otro mundo, ¿no? Tiene una secuela ya tanto en novela como en película que es Doctor Sleep, Doctor Sueño. Es no sé, vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Con las historias de Stephen King. A pesar de que está Ewan McGregor involucrado en la secuela, en la película, creo que lo que más me gustó de toda la cinta, leí la novela y la novela me gusta, no es de lo mejor de King, me gusta a secas, pero creo que lo más interesante es cómo vuelven a recrear el Overlook, ¿no? Vuelve a entrar Ewan McGregor a este ambiente, a esos pasillos y vuelve a suceder todo de nuevo, ¿no? Se vuelve a encontrar con estas criaturas que en su niñez lo atormentaron, ¿no? Todo eso es muy bueno. Y bueno, ya, para terminar los datos curiosos, también, si es de las mejores películas que se han hecho en toda la historia del cine, también es la película o de las películas que han sido más parodiadas en todos, ¿no? Desde como ya lo mencionaban al principio de su aparición en varios capítulos de Los Simpson, que está ahí metida, hasta en lugares curiosos o ridículos, podríamos decir, como Pocoyo, ¿no? Pocoyo, que es esta caricatura para niños, tiene un especial de Halloween y es un homenaje en ciertas partes a lo que es The Shine, ¿no? Suceden varias escenas de la película en esta serie infantil. Entonces, desde eso tan significativo como ya en la cultura popular también es algo muy, muy representativo que aparece en muchos, muchos medios. Y hablando de cultura popular, si me permites, porque de esta película de Shining de Kubrick, se desprende un documental que se los recomiendo mucho que se llama Habitación 237. Es buenísimo. Y aquí, ese documental, Room 237, aquí nos platican realmente todos los simbolismos que hay
y que Kubrick le trata de decir al público, sí, yo filmé el viaje a la luna. Yo filmé el viaje a la luna de 1969, cuando supuestamente Neil Armstrong y compañía llegan y hacen el primer alunizaje en la Tierra. Las teorías de conspiración dicen que no, que es un mito. A la luna. Perdón si dije otra cosa. Pero el punto es, este documental que se desprende del Resplandor, el chico que lo hace, de verdad, digo, ahorita se me ocurrió, por eso lo dije, y no tiene nada que ver de terror, salvo si te gustan las teorías de conspiración, sí está de terror. Te dice en qué puntos Kubrick va diciendo, sí, yo filmé eso, o sea, no llegamos a la luna, yo lo filmé, y tiene toda la razón de ser. Recordemos que en 1968, con Odisea 2001, él recrea un espacio que pues actualmente es de lo mejor del género, una de las mejores películas de género espacial que existe. Sí, tal cual. Yo también les recomiendo en la plataforma de Convoy de Olayo Rubio, hay un programa que se llama, un podcast que se llama Conspiranoicos, y tratan un programita entero precisamente de esa teoría de conspiración. Pues bueno, amigos, creo que fue un programa muy, muy interesante de los gustos en cuanto a cine de horror que tenemos, y ahí les soltamos algunos datos también alrededor de estas cintas. Y pues dejen en sus comentarios las opiniones, todo, denle a la campanita, ya saben, suscribirse, denle en todas para que les lleguen las notificaciones. Y recomiéndanos. Lo que quiso decir Ale es, déjenlo en sus comentarios. También, venga, amigos, pues nos vemos dentro de 8 días.